Ok, le envío una invitación por Zoom, es el Zoom corporativo. Vamos a ver cómo funciona el sonido. Lo que le voy a pedir, por favor, que cuando ingresen a Zoom, salgan de la aplicación de Microsoft para no tener entonces delay. Si no funciona Zoom, entonces volvemos con Microsoft. ¿Le parece? Hola, ¿me escucharon? Ok. Es muy simple. Hagan clic en el hipervínculo y directamente los lleva a la reunión. Hola, ¿cómo estás? ¿Me escucha mejor ahora? Déjame ver. Ok, repito, esta es una empresa de Argentina. Recuerden que Argentina queda en Sudamérica. Recuerden que está en Norteamérica, que hay tres países, que es Canadá, Estados Unidos y México. Ahora Centroamérica es desde Guatemala, Belice, Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Honduras, Costa Rica y Panamá. En Panamá se termina Centroamérica, cuando venimos de hacia arriba hacia abajo. Y el primer país con quien hace frontera Panamá es con Colombia. Y luego de Colombia hace frontera con Brasil, hace frontera con Ecuador, hace frontera también con varios países en Sudamérica. Y Argentina es un país que queda en Sudamérica. Argentina hace frontera con dos países, por lo menos uno de ellos es Uruguay y otro de ellos es Brasil. La pregunta es la siguiente: esta empresa de Argentina que se dedica a la fabricación de barcos o veleros, como ustedes quieran, necesita urgentemente crecer. Y la única opción que están visualizando, ¿saben cuál es? Internacionalizar la empresa, es decir, desarrollar un nuevo mercado. Y ellos tienen que elegir cuál mercado es el más idóneo en términos, obviamente, de necesidad, poder adquisitivo, proximidad cultural, proximidad geográfica y todos los requisitos que hemos aprendido de lo que debe ser un buen mercado. Y la primera pregunta que ustedes tienen que contestar, ojo, luego de leer el caso de estudio como grupo, es la siguiente: ¿qué país es más idóneo para internacionalizarse? ¿Brasil o Uruguay? Y no solamente decir cuáles son los dos países, sino el justificar por qué usted entiende que puede ser Brasil o por qué usted entiende que puede ser Uruguay. Quiero decirle algo, de manera muy transparente. Puede darse el caso que alguien tenga Brasil y otro grupo tenga Uruguay, que las dos preguntas estén incorrectas, porque no valoro tanto la elección del país, sino la justificación o el criterio con el cual él entiende que es el país idóneo o el país con mayor potencial. Ojo, hay uno de los dos que es superior al otro, pero ustedes tienen que encontrar cuál es ese país y decir por qué. Alguien quería hacer una pregunta, quería aprovechar para que la pueda hacer en este momento, por favor. Profesor, yo quiero preguntar, ¿usted hay que mandar el trabajo a una persona del grupo o todo el grupo? Porque, ¿sabe? Es una buena pregunta. Puede ser una sola persona del grupo. Gracias. Pero para que eso sea así, denme un segundito que la silla se me va para atrás. Que ahora sí. Para que eso sea así, lo que necesito es lo siguiente: que en la presentación estén las matrículas y los nombres de todos los miembros del grupo. Si hay un miembro del grupo que no trabaja y que no participa, no le pongan la matrícula en el grupo, que no va a tener los 5 puntos. ¿Contesté tu pregunta? Ok, gracias. Ok, gracias a ti, un abrazo. Ok, repito, una empresa de Argentina, que ya el mercado de Argentina ya no le es rentable, porque un barco es un bien que dura muchísimo tiempo, más de 100 años. Y esta empresa tiene dos opciones: quiebra, o la otra opción es considerar
ir a otro mercado. Y entre los mercados que están analizando hay dos, Brasil y Uruguay. Ustedes tienen, luego de leer el caso de estudio, decir cuáles de los dos mercados ustedes entienden que es el idóneo, es el mercado de mayor oportunidades para la empresa. ¿Entendieron? La segunda pregunta, que es esta que está aquí. Denme un segundito, por favor. La número dos, que no se me quiere obviamente resaltar, no sé por qué, es la siguiente pregunta. ¿Qué le conviene más a esta empresa de Argentina? ¿Fijar precio en moneda nacional que se llama peso argentino, al igual que aquí, o poner precio en dólares? Tienen que elegir una de las dos y justificar la respuesta. ¿Entienden la dinámica? La pregunta número 3. Esta empresa no tiene claro todavía cuál es la mejor forma, la mejor manera de cómo tener presencia en ese país. Y el caso de estudio da 3 opciones. La primera, el modelo de franquicia o ventas propias a través de tener una sucursal en ese país, o venta vía un intermediario. Se le explico. Venta vía un intermediario es una persona que se especializa en comercializar ese tipo de productos. Es una empresa reconocida que conoce muy bien el mercado y es una manera inteligente, económica al mismo tiempo, de tú testear el mercado con un mínimo de inversión, porque al final del día la persona va a comprar los productos y se va a encargar de distribuirlos. Eso es ventas o presencia vía un intermediario. Pero la única limitación que tiene esto es que estos intermediarios que pagan inmediatamente y que se encargan ellos de toda la gestión de ventas, que es buenísimo, tienen una única limitación. ¿Saben cuál es? Que ellos tienen diferentes marcas y que no son exclusivos con nadie. Esa es una. La otra opción, que es distribución propia, el nombre lo dice, la empresa va a ese país, invierte, contrata personal, renta local, acondiciona el local y tiene toda una infraestructura en ese país para dar a conocer su producto, en este caso veleros. Eso es buenísimo, pero tiene un tema que tiene que ver con costo, porque todo lo que implica tener operaciones en un país tiene que ser financiado con la empresa. Y la otra opción es el modelo de franquicia. ¿Qué es el modelo de franquicia? Bueno, una persona que compra los derechos de la franquicia, paga un fee o un royalty, paga una especie de bonificación por firmar contrato, así que solamente por firmar la franquicia y tener la franquicia en el país, tiene que pagarte dinero. Todos los insumos en cualquier modelo de franquicia que se requieran para elaborar el producto o el servicio tienen que ser adquiridos a través del dueño de la franquicia. Me explico. Si Wendy's es un modelo de franquicia, ¿sí o no? Sí. De comida rápida, Wendy's, ¿sí o no? Sí. Ok. Wendy's tiene que adquirir todos los insumos para hacer la hamburguesa para que sea estándar en cualquier parte del mundo, incluyendo la República Dominicana, las carnes, los aderezos, las máquinas de freír, las máquinas de hacer los yogur, todo, hasta la silla, las luces, todo tiene que adquirirlo a través de la empresa. Lo único, incluso hasta el pan, lo único que ellos no compran directamente en los Estados Unidos son las ensaladas. ¿Por qué? Porque son muy perecederas, pero luego todo lo demás, incluyendo las maquinarias, tienen que ser adquiridas a través de la franquicia, obviamente, Wendy, los dueños de la marca. Y al final del año, de cada dinero que tú te ganes, como la persona que ha invertido en la franquicia, tiene que pagar entre un 10 a un 20%, un 25% de tus ganancias por bonificación a los dueños de la franquicia. Esos son los 3 modelos. Luego de leer el caso de estudio, ustedes van a elegir por qué uno y por qué otro, pero recuerden, tienen que sustentar cuál es
su respuesta. ¿Bajo qué criterio ustedes entienden que es franquicia? ¿Bajo qué criterio ustedes entienden que es una distribución vía un intermediario? O la tercera opción, ¿bajo qué criterio ustedes entienden que la respuesta correcta es distribución propia? Esa es la pregunta número 3. La pregunta número 4, esta empresa tiene diferentes modelos de vehículos. Recuerden que los modelos se conciben o se crean en función a qué mercado va dirigido. Me explico. Hay un modelo que es el modelo 3, que es un modelo que está hecho para personas jóvenes que disfrutan de la navegación para compartir en amigos. Es un yate más rápido, un yate más vistoso, etcétera, etcétera. Y hay un modelo 9, que es un yate un poco diferente, porque no es tanto con un espíritu juvenil, sino más bien para compartir en familia. Es decir, familias que se van a tener esa aventura por el mar, etcétera, etcétera. Y hay dos modelos, el modelo 3 y el modelo 9. A ustedes se les está solicitando que ustedes establezcan un precio al modelo 3 sin que esto reduzca la ventaja del modelo número 9. ¿Qué significa esto? Poner un precio tan atractivo al modelo 3 dentro del rango de precio sin que esa estrategia de precio compita por las ventas del modelo número 9, independientemente que va a segmentos diferentes. Pero hay ocasiones que un precio tan atractivo de las personas dicen, bueno, no es un modelo familiar, es un modelo más de personas jóvenes, pero yo prefiero adquirir este modelo que es mucho más económico y tiene una prestación muy similar al modelo que yo quiero. Quizá no sea tan amplio, en vez de tener 20 personas en el yate, con este tengo 10 o 12, pero es más que suficiente para lo que yo quiero. Y la idea es esa, establecer un precio o una estrategia de precio para el modelo número 3. La pregunta número 5, de las unidades de negocio que tiene la empresa o de la lluvia de ideas que ellos están compartiendo, ¿cuál usted entiende que es la que podría tener un mayor impacto al momento que se implemente? Ellos dan muchísimas ideas. Le voy a adelantar un poquito. Una de ellas es el mismo proceso de expandirse, ya sea Brasil o Uruguay. Otra cosa que ellos han sugerido es asistir en una feria a nivel global para darse a conocer y desarrollar nuevos contactos de negocios y al mismo tiempo conocer qué es lo que el mercado está demandando. He dicho dos respuestas. Una de ellas es internacionalizar la empresa. Segundo, asistir a ferias. Tercero, hacer un premio o una alianza estratégica con una de las universidades allá en Argentina con la finalidad... Pon el micrófono en silencio, por favor. Con la finalidad de que la universidad haga entre los estudiantes un premio de investigación y desarrollo. ¿Qué significa esto? Que al mejor proyecto de investigación de nuevos diseños de veleros, ellos van a darle un premio a ese grupo de estudiantes. Otra idea que ellos tienen es desarrollar el amor por la navegación en las nuevas generaciones. ¿Qué significa esto? Que esos jóvenes que van a las universidades, que quizás no tienen ningún vínculo con la navegación, a través de actividades, conferencias, cursos, ellos puedan desarrollar ese amor por la navegación e influenciar para de alguna manera a futuro ser clientes a futuro. Solamente les he mencionado algunas, ustedes van a decir de esas, cuál ustedes entienden que es la más importante o la que puede tener el mayor valor, por decirlo de alguna manera. Y por último, ¿qué es algo que va a pasar con todas las empresas? Un fuerte competidor europeo está considerando entrar en el mercado regional. Es decir, hay una competencia de Europa que es de muy buena calidad, precio muy competitivo, que está considerando entrar al mercado suramericano y se le pide que examine los cambios
con relación a los efectos que esto puede tener para la empresa en términos de participación de mercado. Es un caso de estudio interesantísimo. Les sugiero que también lean el resumen que le he preparado entre la página del 1 al 10, que habla sobre qué elementos, y lo vimos en la última clase, debe tener un mercado para que sea un mercado atractivo. Quisiera aprovechar para preguntar si tienen alguna pregunta, por favor, de lo que se espera. Eso está en el EVA, lo que estoy compartiendo con ustedes, para que ustedes sepan. No, no tienen pregunta. Aquí está el caso de estudio. Cuando haga clic, lo va a descargar y le va a salir más o menos esto. Vamos a esperar un momento en lo que se descarga, por favor. Este caso de estudio es buenísimo. Es de los pocos casos de estudios que no está concebido con la visión de Estados Unidos o de Canadá o de Asia. Ojo, no es Centroamérica, no estamos hablando de estos países, sino básicamente estamos hablando de Sudamérica, aunque sí está en América. Denme un segundito, por favor, que esto está invertido para cambiarlo. La razón por la cual he compartido esta copia es simplemente para que ustedes no tengan la dificultad de salir a buscar ese libro por el tema de la limitación y la movilidad. Lo que he hecho es que se la he compartido. Y todo lo que tienen que ver está aquí. ¿Lo están viendo? Eso no tienen que leerlo porque esa es la portada. Portada también. Profe, se está cortando todo un poco. Gracias. Mírenlo aquí. Las primeras 5 páginas hasta la 9 no tienen que leerla. El caso de estudio comienza aquí. No sé si lo pueden ver, por favor, le dice astilleros. Lo voy a ampliar un poquito para que puedan verlo mejor. Profe, yo no lo puedo ver, se frizó. Se frizó la pantalla. La pantalla está frisada, sí, exacto. Se ve. Sí, a mí también me pasa lo mismo. Y ahora, Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. por eso que yo lo quiero, que ustedes no se queden callados. Muchísimas gracias. Gracias por esa retroalimentación. Miren, todas estas páginas no van. No sé por qué están en la copia. El caso de estudio inicia aquí. Pero creo que me pasé. Aquí. ¿Lo ven? Donde dice astilleros. ¿Lo están viendo? Caso base. Van a leer desde ahí estas 6 páginas que le he dicho. Aquí habla de cada uno de los tipos de embarcaciones, no sé si lo ven. Y aquí están las preguntas, hasta aquí básicamente. Y van a contestar esa pregunta. Es básicamente la asignación que tienen para esta semana. Con esto completamos los 15 puntos de participación. ¿Dónde están los 15 puntos de participación? O sencillo. Recuerden que tuvimos una actividad individual que tiene que ver con la primera asignación, que fue el tema de los productos importados versus los productos de fabricación nacional. ¿Recuerdan esa práctica que fue la primera semana de clase? Hicimos algunas presentaciones. Eso vale 5 puntos. Sí. Sí. Los otros 5 puntos tienen que ver con la participación que ustedes tienen en clase y también con la interacción en los foros, que voy a poner otro foro con relación a esta práctica, y lo que hayan participado en el foro de bienvenida, en el foro de preguntas y en el foro también de productos importados y este foro, y que participen en la clase y que asistan a la clase, tendrán 5 de 5. Más estos 5 puntos que son grupales, ahí completamos los 15 puntos. ¿Me queda más o menos claro, por favor? Profesor, le tengo una pregunta. Por favor.
Las preguntas que están en el libro que usted nos mostró, en el documento que usted nos acaba de mostrar, ¿esas preguntas también son grupales o es individual esas preguntas? Son las preguntas del mismo caso de estudio que le estoy compartiendo. Ok. Gracias por la pregunta. Tiende a confundir un poco. Lo que yo le he compartido de orientación de lo que ustedes van a hacer, ¿qué es esto? Mírenlo aquí. ¿Lo ven? Cuando hacen clic aquí, en el EVA o aula virtual, les van a salir dos documentos. La descripción, no sé si lo están viendo, que es lo que yo le acabo de compartir. Se dice, cortó una parte de lo que usted dijo, profesor. dame un segundito, por favor. Después de que usted dijo en el EVA, se cortó y sonó como un robot. Gracias. Ok, le comento, no sé si ahora me escucha mejor. Deme un segundito, por favor. Déjame utilizar esto. Creo que con esto puedo mejorar el sonido. Deme un segundo, por favor. No escucho nada, profesor. Profesor, no se escucha. No se oye nada, profesor. Realmente puede ser que los audífonos no estén bien conectados. O te han dañado, o no sé, porque no funcionan. Volví al sistema. Me imagino que ahora me están escuchando. Sí. Sí, ahora sí. Sí. No sé si están viendo, pero le prometo que tan pronto termine la clase, no puedo bajar ahora porque puedo caer preso. Es la última vez que lo van a ver. Ok, le vuelvo y le comento. Cuando esté en el EVA o en el aula virtual, le va a salir esta pantalla cuando hagan clic. Si se dan cuenta, está la descripción del caso de estudio y de este lado está el caso de estudio. Así que tiene los dos insumos. Lo que yo pido que ustedes hagan, que es la descripción, y por otro lado, el caso de estudio. Miren cómo es. ¿Lo están viendo? Van a tener hasta el próximo martes a las 11:59 de la noche para entregarlo. Con un miembro del grupo que lo entregue, es más que suficiente. Bien. Ok. Estoy en el EVA para que se den cuenta, no estoy compartiendo nada que no sea del EVA. Profe, disculpe mi ignorancia, yo entré un poco tarde a la clase, pero básicamente, según he estado viendo, usted solamente ha hablado de este tema de lo del caso con la descripción. O sea, sería solo esto lo que hemos abordado en la clase. Correcto. Ustedes tienen una asignación grupal. ¿Quién me habló, por favor, Emilio? Emilio, sí. Mira, Emilio, tiene una asignación grupal, que es la primera asignación grupal que ustedes van a tener del cuatrimestre. Es un caso de estudio de una empresa que es de Argentina, que ya el mercado de Argentina, con el tiempo, se ha vuelto un mercado pequeño y poco atractivo. Y la empresa tiene dos opciones, quiebra o sale de Argentina. Ellos han decidido salir de Argentina y no tienen claro cuál es el mercado idóneo donde ellos deben de ir. Están evaluando, por un lado, Uruguay y por otro lado, Brasil. Y el caso de estudio tiene dos documentos. Uno, que es el documento donde se describen todas las informaciones, y otro documento
que es la asignación de lo que yo le estoy pidiendo. Pero básicamente es leer de manera grupal estas 6 páginas y luego contestar las preguntas. Ojo, no solamente contestando, sino justificando cuál es la respuesta. Una de las preguntas es, ¿qué le conviene más a la empresa? ¿Vender en moneda local, peso argentino, o vender en dólares? Luego ustedes leer el caso de estudio, van a determinar qué le conviene más. Y van a decir, bueno, creemos que mejor es el dólar, porque es la moneda de los negocios, por ejemplo, para inventarme algo. Perfecto, esa es su respuesta con su justificación. Es lo que hemos hablado hasta ahora. Te contesté, te quedó. Perfecto, profesor, muchas gracias. Pues estamos para eso, estimado amigo. Chicos, bien, vamos a compartir un poquito más. Recuerden que posiblemente no esta semana que viene, bueno, sí la semana que viene, vamos a tener el pequeño examencito. Voy a hacer una pequeña recuento de las cosas que van para el examen. Recuerden que va a ser un examen de selección múltiple, falso o verdadero. Seleccionen la respuesta correcta, etcétera, etcétera. Aquí no hay examen de desarrollo. No sé si recuerdan que la segunda semana, creo, de clase, hablamos de lo que es marketing. Y habíamos dicho que marketing tiene básicamente 4 o 5 palabras que son distintivas. ¿Quién recuerda cuáles son esas 5 palabras, por favor? Yo. ¿Quién dijo yo? Yo. Camila. Camila. Camila San. Camila, por favor, gracias por ser lanzada, por decir yo primero. Te felicito. Ok. Camila, te voy a quitar compartir pantalla para que sea un poquito más retador, ¿te parece? ¿Está bien? Ok, vamos Camila, yo apuesto a ti. Te voy a ayudar un poquito. Marketing se ocupa fundamentalmente de ¿qué? Un producto o servicio. Operar con Operar con éxito. Un producto o servicio a un determinado mercado. En un determinado mercado. ¿Con qué finalidad? Para así satisfacer necesidades. ¿Y deseo de quién? Deseos de los usuarios o consumidores. Consumidores. Usuarios o consumidores. El tiempo que cumple con... El tiempo que cumpla con su objetivo o... Misión comercial. Misión comercial, exactamente. ¿Garantizando qué cosa? Y así, para asegurar ese crecimiento en el mercado. Su crecimiento. Garantizando su permanencia y su crecimiento. Crecimiento, exactamente. Muy bien, excelente. Felicidades, porque veo que retienes mucho de la última vez que lo compartimos. Muchísimas gracias. Eso es marketing, básicamente. Gracias, Camila. Operar con éxito un producto en un determinado mercado, satisfacer necesidades y deseos de los consumidores o de los usuarios, al tiempo que cumple con la misión o objetivos comerciales de la organización, garantizando 2 cosas, su permanencia y su crecimiento. Recuerden que marketing tiene 2 clasificaciones, marketing comercial y no comercial. Comercial tiene que ver con dinero y no comercial todo lo que es contrario al dinero. ¿Entienden esto? Si en el examen alguien pone un símbolo de peso en comercial y no comercial, el signo de desigualdad y el lado del signo de peso para mí está correcta. Pero no es un examen obviamente de desarrollo, un examen básicamente que ustedes tienen. Por ejemplo, yo puedo poner marketing no comercial y poner la otra definición, un falso y verdadero, para que ustedes pongan si es verdadero o si es falso. Es más o menos la dinámica del examen. Marketing internacional, que es la asignatura, es lo mismo de marketing. Lo único que cambia es que ahora se le añade una palabra mágica. ¿Cuál es la palabra mágica para que sea marketing internacional? ¿Qué me dice? Entre 2 uno o más países. Entre 2 o más países, no uno, entre 2 o más países. Exacto. Excelente, felicidades. Luego está la clasificación de los negocios internacionales. Y la definición de negocio internacional es muy simple. Es hacer algo para lograr un beneficio. Eso no es un negocio. Para que sea internacional, ¿qué le hace falta? Entre 2 o más Países. Países. ¿Qué es negocios internacionales? Es hacer algo para lograr un beneficio entre 2 o más países. Punto.
No le ponga nada más, así es más que suficiente. En los negocios internacionales hay diferentes categorías o clasificaciones. Una de ellas es el comercio internacional. Cuando hablamos de comercio internacional, que es la primera, hay dos variables. Por un lado están las exportaciones y por otro lado están las importaciones. Para que les sea más fácil entender qué es exportación y qué es importación, es muy simple. Cuando hablamos de exportación, hablamos de vender. ¿Qué significa esto? Que si yo voy a exportar, yo saco del país producto y al país le ingresan divisas, dólares. Cuando yo hablo de importación o de compras, al país vienen productos o servicios y salen divisas. No salen pesos, porque el único país donde se utiliza el peso dominicano es aquí, sino que salen dólares, que es una moneda que no es la moneda nacional. Entonces, la primera clasificación de los negocios internacionales se llama comercio internacional. La segunda son inversiones internacionales directas o indirectas. La tercera tiene que ver con la maquila internacional. Es un término mexicano, le comento. Aquí se conoce más como outsourcing o tercerización. ¿Qué significa esto? Cuando empresas subcontratan mano de obra calificada, pero mucho más económica que si la contrataran en su país. Un buen ejemplo de lo que es maquila internacional puede ser los centros que tenemos en el país de servicio al cliente, que son de otros países, que dan servicio a empresas, a clientes que no están en la República Dominicana, sino que están en otros países. Un buen ejemplo también de maquila internacional es que iPhone, por ejemplo, no iPhone, Mac, Apple, construye sus equipos en los Estados Unidos. ¿Qué me dice, sí o no? No, los construye en China. Y ahora en la India, últimamente, y en otros mercados, luego del COVID-19, porque fue una condición muy difícil para todos los que maquilaban en China. Entonces, es un ejemplo para que ustedes entiendan cuál es el concepto de maquila internacional. Segundo, el franquiciamiento, que no tengo que hablar de ella, y luego turismo internacional, que recuerden que les he dicho que por mucho es la principal actividad económica de la República Dominicana. Vamos bien hasta aquí. Y había dicho que los factores críticos para tener éxito a nivel internacional es cuando una empresa decide internacionalizarse, que es lo que está haciendo la empresa de los astilleros. Esta empresa ha decidido salir de Argentina y los 4 pasos críticos para tener éxito a nivel internacional son los siguientes. Primero, tener un producto que sea vendible. ¿Qué significa esto? Muy simple. Un producto que consuman en el extranjero. Que tenga el estándar mínimo requerido y un precio competitivo, ¿sí o no? Sí. Ellos lo tienen, los astilleros, así que cumplen muy bien con la primera. Segundo, localizar un buen mercado para exportar. Es lo que ellos están tratando de hacer o lo que ustedes harán. Tercero, hacer la contratación y la promoción internacional, que es la pregunta número 3. Si es distribución directa, distribución vía un concesionario o distribución vía el modelo de franquicias. Y la otra cosa, que sí es un factor crítico también, he hablado de 3, un producto vendible, un buen mercado, gestión y promoción requerida, el desarrollo de la logística de exportación, es decir, que el producto llegue en el tiempo, con el costo y la calidad que se requiera a cada uno de esos mercados. Si yo voy a irme a Brasil y cuando el barco llegue allá a Brasil, al final el barco tiene una avería porque la manera como llevamos el barco no era la manera más adecuada, etcétera, etcétera, o se lleva por agua. Lo que le quiero decir es que si la logística cambia, falla todo. Pero por eso son los factores críticos, porque todos son indispensables. Repito,
¿Cuáles son los factores críticos que requiere prever una empresa al momento que decide internacionalizarse? Muy simple. Primero, un producto vendible. Segundo, un buen mercado. Tercero, la gestión de promoción. Y por cuarto, la logística internacional. Ahora, esos factores críticos son muy parecidos, pero difieren en uno de los 4 pasos para exportar. Cuando hablamos de los 4 pasos para exportar, significa lo siguiente, que cuando una empresa decide exportar o vender fuera del país, hay 4 cosas indispensables, obligatorias, que debe de hacerla, porque si obvia una de ellas, va a ser un fracaso. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer una empresa al momento que decide internacionalizarse? Muy simple. Primero, analizar cuál es la competencia en ese mercado. Y tiene que preguntarse siempre, ¿qué tiene la competencia que yo no tengo y qué yo tengo que la competencia no tiene? Y en ese análisis, yo identifico que la competencia tiene fortalezas que la hacen especial, que la hacen única, que yo no la tengo. No vale la pena entonces yo considerar irme a ese mercado. Si es todo lo contrario, que tiene debilidades, recuerden que las oportunidades, pero las fortalezas y las debilidades son internas, es decir, son propias de la empresa. Y las amenazas y las oportunidades son externas en el famoso análisis FODA. Si yo estoy analizando la competencia y yo me doy cuenta que la competencia tiene debilidades que yo tengo como fortaleza, digo, no, perfecto, yo puedo competir con esa empresa porque yo tengo esto que ellos no tienen y eso puede ser un factor diferenciador para mí. Excelente. Por eso es que el primer paso para exportar, lo primero es analizar con quién yo voy a competir, o en otras palabras, análisis de la competencia. La segunda cosa que tienen que preguntarse o que analizar es localizar un buen mercado. Para que sea un buen mercado requiere de 5 cosas. Lo primero, que exista la necesidad. Es decir, que el mercado tenga la necesidad del producto o servicio que yo estoy comercializando, que yo estoy vendiendo. La pregunta que yo hago, ¿la necesidad lo es todo? ¿Ya no tengo que averiguar nada más del mercado? La respuesta es que no. Hay otras cosas tan importantes como la necesidad. Segundo, en que aparte de la necesidad también exista el poder adquisitivo. Cuando hablo de poder adquisitivo es que esa necesidad sea respaldada por el poder de compra. Es decir, que tenga la necesidad, pero también los recursos para adquirir tus productos o tus servicios. Tercer punto, para que sea un buen mercado, que para mí es sumamente importante, tiene que ver con que existan acuerdos de libre comercio o que de alguna manera no exista una barrera que limite tu competitividad en ese mercado. ¿Qué significa esto? Que si yo voy a vender, por ejemplo, en Canadá, la República Dominicana no tiene un acuerdo de libre comercio con Canadá. Es decir, que si hay un competidor que vende lo mismo que yo en Canadá y tiene un acuerdo, él va a ser más exitoso que yo. Pero vamos a suponer que no existe una traba, sino que yo puedo vender a pesar de que no tengo un acuerdo en condiciones de mercado. Entonces, sí es factible. Entonces, la parte número 3, que sea mercado, que es en cuanto al mercado, tiene que ver con que no existan barreras o todo lo contrario, que existan acuerdos que privilegien las exportaciones de tus productos a ese país. Esa es la parte número 3 de lo que debe ser un buen mercado. He hablado de 3 cosas: necesidad, poder adquisitivo y acuerdos. Recuerden que los acuerdos de libre comercio buscan 2 cosas: disminuir los aranceles, que son los impuestos, o eliminarlos. Me explico. Si yo tengo un acuerdo con la República Dominicana y soy una empresa de Estados Unidos, en el caso hipotético, no estoy diciendo que aplica para esto, obviamente, porque esto sobrepasa. Profesor. ¿Cómo, por favor? Se ¿Lo ven cortó. ahora? Hola, ¿lo ven ahora? Sí.
El tema de los acuerdos es que si yo voy a exportar algo a un país, mi producto no paga impuestos, no paga arancel, porque si lo paga, no va a ser competitivo. La cuarta cosa que tenemos que ver en un análisis del mercado, he hablado de tres: necesidad, poder adquisitivo, acuerdo de libre comercio. Las otras dos, la 4 y la 5, tienen que ver con proximidad. Cuando hablo de proximidad, hablo de cercanía. Y esa proximidad y cercanía tienen dos vínculos. Proximidad geográfica. ¿Qué significa proximidad geográfica? Que mientras más cerca en términos de distancia, de acceso yo estoy con esos mercados, más posibilidades de ser exitoso yo tengo. No sé si me explico. No es lo mismo yo exportar a China y tengo que utilizar un transporte aéreo o marítimo, estamos hablando que es un tiempo mayor a los 30 días. Es muy diferente si yo decido exportar a Haití. ¿Qué tiempo me toma exportar un producto desde la República Dominicana a Haití? ¿Qué tiempo me toma? 8 o 10 horas. Dependiendo de qué parte del país usted esté. Esa es la pregunta, la respuesta. Si yo estoy en Dajabón, en el mercado bifronterizo, ¿qué tiempo me toma? 5 minutos. Perfecto, Emilio. Si yo tomo, Emilio, ¿tú sabes lo que es una carretilla? No. Sí. Ok, vamos a suponer que tú vendas salami, por ejemplo. En Haití no se hace salami, que sepa yo. Y que tú quieras exportar salami a Haití. Tú dices, bueno, aquí yo tengo 50 salami. Me lo estoy inventando, perdón por el ejemplo tan burdo, porque esto es una clase de negocio, pero un producto yo puedo exportar a Haití. Y tú dices al cliente, bueno, aquí yo tengo 50 unidades, son 20,000 pesos. Ah, perfecto, muy bien. Tú simplemente cruzas del otro lado o le vendes la carretilla con todo y ya es una exportación, ¿sí o no? ¿Por qué es una exportación? Porque estamos hablando de 2 o más países. ¿Por qué es una exportación? Porque sale de la República Dominicana y cruza a otro país, vía terrestre. Díganme ustedes, ¿qué otro país en el mundo le pueden vender a Haití vía terrestre, aparte de la República Dominicana? Ninguno. Ninguno. Los costos nuestros de logísticos, de transportación, son más eficientes, más bajos o más altos que lo que cualquier otro país. ¿Qué ustedes creen? Son más bajos, realmente. Porque estoy más cerca, ¿sí o no? Y eso es a lo que yo me refiero con esta parte de lo que es mercado, que habla que debe existir, miren aquí, lo que es la proximidad logística, la proximidad geográfica. Lo que eso significa es que el mercado, mientras más cerca esté para ti, más posibilidades de ser exitoso tú tienes. La quinta proximidad o la quinta variable para que sea un mercado objetivo tiene que ver para mí con lo más importante, que es la proximidad cultural. ¿Ustedes sabían que existe proximidad cultural? Por ejemplo, ¿dónde hay más proximidad cultural? República Dominicana con Puerto Rico o República Dominicana con Rusia. ¿Dónde hay más proximidad cultural? Puerto Rico, ¿Por qué? porque estamos prácticamente en el Caribe, tenemos una filosofía parecida y totalmente nuestra cultura no es muy diferente tampoco. Ok, estamos hablando que Puerto Rico queda en el mismo lugar donde nosotros estamos, en el Caribe, ¿sí o no? Sí, Sí. Puerto Rico, ¿qué idioma se habla? este es el idioma. Español e inglés. Ok. Uno de los idiomas oficiales todavía es el español, ¿sí o no? ¿Cuál es el idioma oficial de aquí? El castellano, realmente. Español, España es un país. El castellano. ¿Qué significa esto? Que el idioma es parte de la cultura. ¿Cuál es la religión de Puerto Rico? Posiblemente sea igual que la de aquí, la religión cristiana. Y cuando comenzamos a investigar el tema de la comida, el tema de playa, folclore, salsa, merengue, posiblemente exista más proximidad cultural con los dominicanos, con los puertorriqueños, que los dominicanos con los nacionales rusos. ¿Por qué? Porque la proximidad cultural
tiene mucho que ver con que sean culturas afines. ¿Qué significa esto? Culturas que sean similares o que se complementen. Una de las cosas que más limita los negocios es no conocer las culturas. Antes de hacer negocio con un asiático, un nacional de ese continente, tiene que conocer la cultura de su país porque varía mucho, muy diferente a la cultura basada en el honor que existe en Japón, es muy diferente quizás a la cultura de negocio de China, por decirlo de alguna manera. No estoy diciendo que una sea mejor, que otra sea peor, simplemente son modelos de culturas y al momento de ustedes decidir a qué mercado tienen que ir, tienen que evaluar el tema que si existe o no proximidad cultural. Y eso es determinante, porque mientras más tú conoces la cultura, más empatía y posibilidades de cerrar negocios tú tienes. Entonces, vamos a recapitular. Estamos hablando de los 4 pasos para exportar. Lo primero es analizar la competencia. Lo segundo es localizar un mercado meta. Y para que sea un mercado meta, un mercado objetivo o atractivo, hay 5 cosas. Necesidad, que exista la necesidad, que exista el poder adquisitivo, que existan acuerdos de libre comercio, que existan proximidad geográfica y que exista también proximidad cultural. Si aprenden estas 5 cosas y la aplican, tendrán las mismas competencias que alguien que haya estudiado negocio o alguien que tiene 20 años dedicándose a las exportaciones. Quedan 2 variables para que sea un buen mercado. La otra es la gestión de ventas. Cuando hablamos de la gestión de ventas, tiene que ver con todas las acciones publicitarias, promocionales que incurre la empresa para dar a conocer el producto o servicio en ese mercado, incluyendo también la contratación del socio que se encargará de la comercialización o de la distribución en dado caso que la empresa no decida ir de manera propia, sino que decida hacerlo a través de un distribuidor o a través de un modelo de franquicias. Recuerden que para publicitarse a nivel internacional no basta solamente tener una buena página web, porque nadie está entrando a ninguna página web inventando, digo, dame unir esta palabra, estratega consultora, a ver qué pasa. No, cuando la gente hace clic en cualquier información en internet concerniente a página web, lo hace sobre la base de alguna actividad publicitaria o alguna actividad promocional que usted ha desarrollado. ¿Cuáles pueden ser esas actividades? Bueno, puede ser que tú asistas a una feria internacional y que en esa feria tú hayas intercambiado tarjetas y que los clientes, para ver realmente quién tú eres, ingresen a la página. Otra opción puede ser que tú has hecho una misión comercial. ¿Qué es una misión comercial? Una misión comercial es cuando vienen inversionistas potenciales de otros países a identificar socios para que puedan suplir o vender productos o servicios que ellos necesitan en su país. Es una misión comercial. Cuando hablamos de viajes de negocios, estamos hablando cuando tú visitas países con la finalidad de tú identificar oportunidades de comercialización de tus productos o servicios, y obviamente no debe faltar lo que son las herramientas publicitarias a través de las diferentes redes sociales. Eso se llama gestión de ventas y eso es indispensable cuando una empresa decide internacionalizarse, o en otras palabras, cuando una empresa decide salir del país. Y la cuarta es la logística de exportación. Cuando hablamos de logística, quiero que sepan que es todo un desafío. La logística tiene básicamente 5 variables: la carga, descarga, almacenaje, custodia y conservación. Puede ser el transporte internacional o local. Cuando hablamos de transporte local, obviamente es el transporte que se utiliza en el país de origen, donde se produce el servicio o el producto. Y cuando hablamos de transporte internacional, son transportes ya principales que pueden ser, dependiendo, un transporte aéreo, un transporte marítimo o un transporte por ferrocarril, en dado caso de que los países tengan ese medio de comunicación. En Europa, por ejemplo, hay varios trenes. Uno de ellos es el TGV, o TGV, como se llama, que tú puedes irte en la mayoría de los países europeos con ese mismo tren, que es como un avión, pero por tierra, y ellos tienen obviamente ese canal de comunicación,
independientemente del aéreo, independientemente del marítimo, independientemente del terrestre a través de vehículos, tienen también ese sistema de trenes. Pero bien, esos son los 4 pasos para exportar. Recapitulando, pregunta de examen, ¿cuáles son los 4 pasos para exportar? Yo voy a poner algunos para que ustedes por lo menos digan cuáles sí y cuáles no. Primero, lo primero que tenemos que hacer cuando los 4 pasos para exportar, recuerden, es analizar la competencia, localizar un mercado, la gestión de ventas y la logística de exportación. Eso pregunta de examen. Todo lo que le he compartido va para su examen. Otro punto que va para el examen son los siguientes: actuales tendencias que afectan a los negocios hoy en día, sean estos pequeños, medianos o grandes. ¿Qué pasa hoy en día con todos los negocios, independientemente cuál sea su naturaleza, independientemente cuál sea su tamaño? ¿Cuáles son esas tendencias? Bueno, de las 4 tendencias, una de ellas, que para mí es sumamente importante, al igual que las demás, tiene que ver que hoy en día los mercados se han internacionalizado. ¿Qué significa que se han internacionalizado? Que hoy en día en los mercados existe de todo. No es verdad que solamente hay productos de la República Dominicana. De hecho, aprendimos en la primera práctica que hay más productos importados, productos que vienen de los Estados Unidos, productos que vienen de Europa, productos que vienen de Centroamérica, productos que vienen de Chile, productos que vienen de Reino Unido, de todas partes del mundo. Hay más productos tecnológicos y en cualquier otra área fuera del país que hecho aquí en la República Dominicana. Entonces, no sé si están de acuerdo que una de las tendencias que afectan a los negocios es que los mercados se han internacionalizado. La pregunta número 2, o la otra de las tendencias, es que ha surgido un nuevo consumidor, que es un consumidor global. ¿Qué es un consumidor global? Es un consumidor sumamente exigente, un consumidor que primero busca en Internet el producto, verifica precio y no necesariamente lo compra en el país, que posiblemente lo puede comprar en cualquier parte del mundo. Y eso es una de las tendencias. La pregunta que yo hago, hace 30 años, la figura del consumidor global, personas que desde aquí, la República Dominicana, podrían realizar compras por todo el mundo, eso existía. Me gustaría abrir los micrófonos para que me digan que si eso existía antiguamente, hace 30 años. No. Entonces, ¿una tendencia, sí o no? Sí. Otra pregunta, Jorge, estimado amigo, gracias. Hace 30 años, los supermercados de aquí tenían toda la variedad de productos que tenemos ahora importados. No. 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 ¿Se dan cuenta que son tendencias reales? Gracias, me encantó ese no. La tercera es que ha aumentado o ha resurgido, como dice el libro, lo que es la competencia internacional. La pregunta que yo hago, ¿cuándo hay más competencia? ¿Hace 30 años o ahora? ¿Dónde hay más competencia? ¿Ahora o hace 30 años? Competencia internacional. Ahora. 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 ¿Esto es o no es una tendencia? Ahora. Nosotros podemos decir que la tendencia comenzó a partir de 1996 en nuestro país. Realmente sí hubo un cambio en ese gobierno 96-2000 que cambió el país, pero los acuerdos se firmaron en agosto del año 2005. La ley de libre comercio con los Estados Unidos se promulgó en el gobierno de Hipólito Mejía y el presidente Fernández en el año 2005 la hizo ley. Recuerden que primero la Cámara Legislativa la aprueba y luego el presidente es quien la promulga o la convierte en ley. Es decir, que ahí se crearon las condiciones de que todo producto que no exceda los $200 viene libre de arancel, viene libre de impuestos, por decirlo de alguna manera. El ITEVI y el arancel son dos cosas diferentes. El arancel es el impuesto que paga la mercancía cuando cruza la frontera de un país, que va desde un 1% hasta un 40%. El ITEVIS es el impuesto a los bienes industrializados, eso significa ITEVI,
Impuesto a Bienes Industrializados, ITEBI. Este impuesto a bienes industrializados en este país es un 18%. Productos que no vengan de países con los que tenemos acuerdos de libre comercio pagan arancel y también pagan ITEBI. Por ejemplo, si yo compro un carro europeo, traigo un carro europeo al país, nosotros, déjame ver, pues tenemos acuerdo con Europa. Un carro chino, los Sonata, por ejemplo, que son de Corea. Si cada que viene un carro Sonata al país, tiene que pagar arancel y tiene que pagar ITEBI. En cambio, un vehículo que viene de los Estados Unidos no paga arancel, solamente paga el ITEBI. Es decir, que las empresas de Estados Unidos se benefician porque sus productos son más competitivos que los productos que vienen de otros países, incluyendo Corea. Profe, creo que realmente eso depende, o sea, tienen unas restricciones. Por ejemplo, con el mismo Estados Unidos, porque por ejemplo hay algunos vehículos que sí son de Estados Unidos, se fabrican ahí por el número de chasis que traen, entonces hay algunos que sí pagan Eso está más adelante en la clase, no quería meterme en eso para no cargarlo de información. A eso se llama que el 80% con los componentes que se fabrica este producto tienen que ser componentes en el país miembro del acuerdo. ¿Qué significa esto? Que si un vehículo se hace fuera de los Estados Unidos y los componentes que se utilizan no son propiamente de los Estados Unidos, sino de otros países, ese producto entra como si no fuera un producto de una empresa estadounidense. Ahora, si un producto que se hace en los Estados Unidos con elementos, cuando hablo de elementos es llantas, motor, todo lo que tiene que ver, el 80%, si son materiales de los Estados Unidos, sí entra con las facilidades arancelarias. Por eso es que comprar un vehículo Ford aquí es mucho más económico que en cualquier otro país en la región que no tenga este acuerdo con los Estados Unidos. Por eso lo vamos a hablar más adelante. Lo importante es que ustedes, por favor, puedan recordar cuáles son las tendencias que afectan a los negocios en el día de hoy o que impactan a los negocios. Internacionalización de los mercados. Segundo, surgimiento del consumidor global. Tercero, el surgimiento o aumento de la competencia internacional. Y cuarto, tiene que ver con la interdependencia económica. ¿Qué es la interdependencia económica? Bueno, quien se cree que dentro del planeta Tierra es un ente individual, se equivoca. Es como un cuerpo, el planeta es como un cuerpo humano. ¿Qué yo quiero decir que es como un cuerpo humano? Si yo soy la cabeza y si yo me doy un golpe en un dedo, ¿me duele en el dedo o me duele en todas partes? ¿Quién me dice? en todas partes. Si se me infecta el dedo, ¿la infección solamente en el dedo o esa infección la tengo posiblemente en todo el cuerpo? En el tiempo, a futuro, si yo no hago nada. En el cuerpo entero, a futuro. Exactamente, es decir, que hay una interconexión económica. Algo que pasa en Venezuela nos afecta a nosotros aquí directamente. ¿Sí o no? Sí. Puede Yo creo que ser, depende. sí. Sí, por favor. Jorge. Yo creo que sí, que nos afecta a todos. Ahora mismo con lo que está sucediendo de la plataforma petrolera de ellos, nos afecta a nosotros. Por eso se dice que están subiendo los precios de los combustibles. Ok, te la voy a poner un poco más difícil. Algo que pasa en Arabia Saudita, ¿nos afecta a nosotros? Si en términos petroleros sí, porque Sí. todo influye. No, nos afecta, no estamos delimitando a un sector, ¿nos afecta sí o no? Yo diría que sí. Ok, te lo voy a poner diferente. Actualmente todavía hay guerra en el Medio Oriente, ¿sí o no? Sí. Todavía Estados Unidos está persiguiendo a ese grupo de terroristas. ¿Esa guerra nos afecta a nosotros, sí o no? Directamente. Directamente no. ¿Quién dice otra cosa? Estoy poniendo el ejemplo más difícil para que vean cómo lo utilizamos. No estamos hablando de petróleo. La guerra que tiene Estados Unidos en el Medio Oriente nos afecta a nosotros directamente, ¿sí o no? Digan algo, por favor, no se queden callados. Recuerden que esta clase es de Bueno,
yo pienso que podría afectarnos en cierto punto, ¿Sí o no? ya que Directamente. sí, podría afectarnos. Ahora vamos con las respuestas. ¿Quién más tiene respuestas? Aquí hay 24 estudiantes. Han hablado 2 siempre. Y gracias, Emilio, y gracias a mi amigo también por hablar. Chicas, ¿qué dicen? Algo que pase en la guerra de Estados Unidos en el Medio Oriente, ¿nos afecta directamente a la República Dominicana, sí o no? No. Yo creo que sí. Ahorita van a decir por qué sí, ahorita van a decir por qué no. ¿Quién más? ¿Quién me dice? ¿Sí o no? Ok, vámonos con la respuesta, lo que no han hablado, o lo que hablaron recientemente. ¿Por qué sí, por qué no? Bueno, yo diría que no, porque nosotros como país vamos a crecer 2.5 y no afecta a nuestra economía. ¿Cuál es la primera actividad del país económica? El turismo y el oro. Las remesas. ¿Sí o no? La mayor cantidad de dominicanos que envían dinero aquí en el país, ¿dónde viven? Estados Unidos. Estamos hablando que el 30% de la población vive fuera del país y de ese 30%, que son 3 millones, 2 millones viven en los Estados Unidos. Si el tema de la guerra causa una recesión económica en los Estados Unidos, ¿qué va a pasar con los empleos? ¿Va a aumentar o van a disminuir en los Estados Unidos? Van a disminuir y por ende también van a disminuir las remesas. Los americanos que se deben a esos empleos, que tienen negocios, ¿las remesas van a aumentar o van a disminuir? A disminuir. El americano que tiene la recesión, es decir, que la economía no está creciendo y tiene que venir aquí a un resort y dice, bueno, no hay condiciones para viaje, ¿nos va a afectar sí o no? Sí. Sí. Entonces, ¿nos afecta directamente sí o no? ¿Qué me dicen ahora? Yo sigo diciendo que sí. Por eso que tú vas a Yo pasar, también mantengo mi por respuesta. eso que tú vas a pasar en AI, mi amigo también. Claro que sí, que nos afecta directamente, porque hay un encadenamiento en nuestras actividades, en lo que nosotros exportamos, en lo que es el turismo y lo que es obviamente el tema de las exportaciones de la República Dominicana. Todo lo que le afecta a Estados Unidos a nosotros nos afecta. El mayor histórico de remesa de los Estados Unidos se logró en el año 2019, el año pasado, antes de COVID, obviamente porque COVID fue en marzo, febrero-marzo. ¿Saben por qué rompimos récord histórico de remesas de los Estados Unidos? Porque la economía de los Estados Unidos, para bien de ellos y para bien de nosotros, había sido la mejor en términos de crecimiento y en términos de desempleo. Nunca antes se había visto una tasa de desempleo en los últimos 70 años en los Estados Unidos como la que logró este presidente, que no es santo de mi devoción, pero los números son los números. Que ahora hay una situación global dedicada, sí, es algo de COVID, pero la realidad es que los mejores años de la economía de Estados Unidos no lo tuvo Barack Obama, no lo tuvo tampoco el presidente Bush, lo tuvo este hombre que tiene un tema que se llama proteccionismo o nacionalismo, que voy a hablar de él un poquito más adelante. Pero no es una clase básicamente de economía. Lo que quiero que entiendan que existe hoy en día la interdependencia económica. ¿Qué es la interdependencia económica? Que algo que le afecte a mi vecino, que le afecte a un socio directamente mío, también a mí me afecta. ¿Por qué? Porque yo dependo de él. Es una conexión que existe. ¿Por qué la empresa decide internacionalizarse? ¿Por qué las empresas deciden salir del país? Hay varias teorías, pero básicamente la gran mayoría de estas teorías sintetizan que las 4 razones principales, hay otras, pero estas son las principales, por las cuales las empresas deciden salir del país o de su país. La primera de ellas es la sobrevivencia. ¿Qué significa esto, la sobrevivencia? Que si no sale del país, ¿qué es lo contrario a sobrevivir? Morir, ¿sí o no? Entonces, la principal o una de las principales razones por la cual las empresas deciden internacionalizarse es por un tema de sobrevivencia.
Cuando hablo de sobrevivencia es que si no lo hacen, simplemente van a morir. La segunda causa por la cual las empresas deciden internacionalizarse es algo que se llama crecimiento. ¿Qué significa crecimiento? Muy simple. Si yo quiero crecer, lo único que yo tengo que hacer es salir del país, porque si yo vendo algo en Haití, era una venta que yo no tenía aquí en la República Dominicana, ¿sí o no? Si yo vendo algo en los Estados Unidos, lo mismo en cualquier parte del mundo. Es decir, que la segunda razón por la cual las empresas deciden internacionalizarse o salir a conquistar otros mercados, nuevos mercados, es un tema de crecimiento. ¿Por qué un tema de crecimiento? Porque lo que tú logras fuera del país era algo que tú no tenías y eso es un crecimiento. La tercera razón se llama la diversificación de mercado. Eso es importantísimo y eso es mal entendido. Cuando hablamos de diversificación, es que tú puedas tener subproductos que sean vinculantes uno con otro y que respondan al mismo segmento objetivo que tú tienes. Por ejemplo, la Cervecería Nacional Dominicana, presidente, una de las razones por la cual motivó a la empresa a hacer un producto que pueda entrar al mercado de los Estados Unidos, llámese cerveza presidente, lo hizo por un tema de diversificación de mercado. ¿Qué significa esto? Que la cervecería tuvo que adaptar la cerveza presidente a las regulaciones del mercado de los Estados Unidos, no solamente de contenido, sino también a las regulaciones de etiquetado, por decirlo de alguna manera. ¿Qué significó esto para la presidenta? Bueno, que tuvieron que hacer un producto diferente con menos alcohol y tuvieron también que hacer un tipo de etiquetado en función de las leyes que rigen el mercado de etiqueta de los Estados Unidos, que tienen que ser obviamente en el idioma inglés y tienen que tener todos los factores con lo cual se prepara el producto o el servicio, algo que no se tiene aquí en la República Dominicana. Pero la pregunta que yo hago, ¿la cerveza presidente tuvo que comprar maquinarias nuevas para hacer esa cerveza que va a los Estados Unidos? ¿Tuvo que contratar personal nuevo para hacer esto? No. No. Sí. No, al final del día no, fueron las mismas máquinas de llenado que utilizaron, fueron los mismos técnicos, ingenieros y especialistas. ¿Qué fue lo que varió un poco? La composición, la materia prima y obviamente el etiquetado se tuvo que diseñar en función de la regulación de los Estados Unidos. Pero lo que te quiero decir es que Estados Unidos no tuvo que hacer una planta nueva, especial, para producir la cerveza presidente que va a los Estados Unidos. Discúlpame. ¿Sí? Pero la cerveza que ellos están exportando se produce en una isla de las Islas Menores. No se está produciendo aquí. Ellos hicieron una planta diferente para exportar. Oye, la pregunta, tú estás hablando ahora en esta etapa que la empresa brasileña Ambev compró la mayoría de las acciones. De hecho, el presidente se está haciendo también en Guatemala. Se hace más posiblemente cerveza allá que aquí, porque ahora es un producto global. Pero cuando la presidenta no tenía socio estratégico, la presidenta fabricaba aquí al principio los productos que iban al mercado de los Estados Unidos. Te digo, por conocimiento de causa, porque una etapa de mi vida yo era ejecutivo de ventas industriales y me tocó ver las diferentes líneas de llenado que ellos tienen en la Avenida Independencia, que aunque está en la parte de atrás, se entra por lo que es el Malecón o la Avenida George Washington. Por ahí que se entra a la 30 de marzo. El 30 de marzo, gracias. Pero sí, obviamente, hoy en día cerveza presidente se está haciendo en varios países porque es un producto de portafolio de la empresa más grande de cerveza del mundo. Pero lo que quiero decir básicamente es que la diversificación, sin entrar en detalles si se hace o no se hace aquí, es lo menos relevante. Lo que hace es que tú puedes hacer un producto adaptado a los gustos, preferencias y necesidades de un grupo de consumidores fuera de tu mercado, incluso dentro de tu mercado. Por eso es que uno ve ahora también que hay diferentes productos. Está el producto natural, está el producto con menos carga de grasa, está el producto que es orgánico. Y al final del día no es más que una diversificación de mercado. La pregunta que yo hago,
El producto más exitoso del mundo, uno de los más exitosos es la Coca-Cola, ¿sí o no? Sí. ¿Cuántos tipos de Coca-Cola hay hoy en día? Yo conozco 5. ¿Cuáles? Yo no conozco tantas, yo conozco una o dos. ¿Cuáles son las que tú Yo conoces? conozco yo conozco la que es de vainilla, la de sabor de cherry. Está la light, está la Cero y la clásica. black y la clásica. Ah, hay una, casi son 6, excelente. La pregunta que yo hago es la siguiente, Jorge. Ellos tienen que tener plantas independientes para hacer cada uno de esos productos. No, simplemente es adaptarla. Eso es diversificar. Aprovechar lo que tú tienes para hacer subproductos que sean vinculantes a lo que tú haces. Y esa es otra de las tendencias, la diversificación. ¿Qué es diversificar? Que tú no solamente tienes pan de agua, tú también tienes pan sobado y quizás sea el mismo horno, ¿sí o no? Exacto. O tú puedes tener pan cuadrado, o puedes tener pan baguette, y al final del día no es la misma harina, posiblemente, o el mismo tipo de horno donde tú lo utilizas. Es más o menos la idea, que diversificar no es tanto si se utilizan varias empresas, no, diversificar tiene que ver con crear subproductos vinculados a tu cartera de productos, más o menos la idea. Bien, esta parte que dice la globalización de los mercados no va. Esto sí va. Con eso termino ya. Beneficio de una orientación global. ¿Qué beneficio tiene para una empresa una orientación global? Es decir, que sea una empresa que está concebida como una empresa global, no como una empresa doméstica. Es decir, una empresa que tiene una imagen y una concepción global desde sus inicios. El primero de ellos es la economía de escala. ¿Qué significa la economía de escala? La economía de escala a nivel de gestión o de management tiene que ver con algo muy básico, que en la manera que tú produces más, tú reduces tus costos o reduces tus tiempos o optimiza tu calidad. La economía de escala tú la puedes vincular a producir más con menor costo, a producir lo mismo a menor tiempo o a producir lo mismo con el mismo costo pero con una mayor calidad, depende de donde tú le enfoques. Y uno de los beneficios de la orientación global tiene que ver con la economía de escala en la producción y en la mercadotecnia. ¿Qué significa esto? Al final del día, las mismas 8 horas que el presidente le paga, la Cervecería Nacional Dominicana le paga un técnico para hacer la cerveza que va al mercado de la República Dominicana, son las mismas 8 horas que le va a pagar al mismo técnico ingeniero encargado de la línea 1 o 2 que va a utilizar para hacer el producto que va a los Estados Unidos. Lo quiero decir, ahí hay una economía de escala a nivel de la producción y otra es a nivel de la mercadotecnia. Y eso se ve mucho con empresas globales. Presidente no es una empresa global, Presidente es una empresa con presencia en varios países, pero no está en todo el mundo, aunque sí va a estar dentro de poco. Digamos un producto que esté en todo el mundo, que sea una imagen global. Coca-Cola. Coca-Cola. La pregunta que yo hago, ¿cuándo ustedes han visto que Coca-Cola ha hecho un anuncio para la República Dominicana? ¿Lo han visto? Eso. Lo hace normalmente No. para Latinoamérica. No tienen con el Caribe. Lo hacen como paquete, pero para un grupo de países, ¿sí o no? Sí. Puede ser América Latina, cuando hablamos de América Latina, desde México, que es Norteamérica, a Centroamérica, Suramérica y Caribe, por decir algo. Puede hacer una publicidad para Asia, puede hacer una publicidad para Norteamérica, con excepción de México, donde se habla español, no se habla inglés, como en Canadá y en los Estados Unidos, pero al final del día es una imagen global que lo que ellos hacen, incluso le voy a decir algo, aquí hay anuncios de Navidad que sale Papá Noel, que sale con nieve, y eso no está hecho para este mercado, y como quiera te lo tiran en diciembre. Es decir, Coca-Cola, uno de los beneficios que tiene es que ellos reducen sus costos a nivel de producción y a nivel de mercadotecnia, porque hace un producto para un grupo de países. Eso no es un beneficio, no es una orientación global. Sí. En realidad, Sí. Sí, realmente sí. El segundo beneficio es la transferencia de experiencia.
saber hacer, el famoso know-how, como se le conoce, entre los países de mayor condición, de mayor conocimiento, con aquellos que no tienen ese tipo de conocimiento. Les voy a decir algo, voy a hablar de mi empresa. Nosotros representamos una empresa suiza que lo que hace es que son simuladores para pacientes que se quieren hacer una cirugía plástica, que ya se ven a través de la inteligencia artificial y la realidad aumentada, cómo quedarán luego de la cirugía. Esta empresa de Suiza tiene 12 años comercializando este software en todo el mundo y nosotros como Aston Pharma tenemos la exclusividad no solamente en la República Dominicana, sino también en Centroamérica y también en el Caribe. La pregunta que yo hago, ¿quién tiene más experiencia comercializando, vendiendo el software? ¿Nosotros o ellos que lo desarrollaron? ¿Qué ustedes me dicen? Realmente dependería del qué tiempo ellos tenían vendiendo el 12 software años, antes que yo ustedes. tengo un mes. Pero me imagino que ustedes tendrían más experiencia, por lo menos en la parte de venta. Pero vendiendo el software en sí, las particularidades, las funcionalidades, ¿quién lo conoce más? ¿Quién lo desarrolló y tiene 12 años vendiéndolo? ¿O yo que lo tengo ahora hace un mes? El que lo desarrolló. ¿Y qué hace él? Como nosotros, gracias a Dios, somos una empresa que tenemos presencia en Centroamérica, por lo menos en Panamá, Costa Rica, Guatemala y Puerto Rico, ¿qué hacemos? Ellos dicen, mira, en esos mercados, por experiencia previa en Sudamérica, con los distribuidores que tenemos, lo que más funciona, perdón, no es tanto tú contactar a los médicos por una campaña de email marketing, es más hacer un webinar con un médico del país que tenga el producto y que él hable de la experiencia y se le invita a ellos a participar en esta actividad y luego los que tengan el interés simplemente participan. ¿Qué están haciendo ellos conmigo? No están transfiriendo una experiencia, un know-how, cómo hacer mejor las cosas. ¿Sí o no? Claro que sí. Y Es correcto. eso es beneficioso. ¿Por qué? Porque esa curva de aprendizaje, que a ellos le costó 12 años, me la están transfiriendo a mí. De tal manera que esos errores y esa curva de aprendizaje yo no tenga que experimentarlo. Y uno de los beneficios cuando una empresa decide internacionalizarse, que se asocia con otra empresa, es que ambas hacen mancuerna y ambas de alguna manera se transfieren esa experiencia de cómo hacer negocio, lo cual es sumamente sumamente motivador, por decirlo de alguna manera. Otra de ellas es la imagen global, uniforme, y eso lo vimos en el ejemplo de Coca-Cola. Y por último, el control de las operaciones y la coordinación de las operaciones. La pregunta que yo hago, posiblemente el departamento publicitario de Coca-Cola sea el mismo para todo el mundo, por lo menos para algunos continentes, quizá uno para América Latina, otro para otro para Europa, etcétera, etcétera. Pero esta empresa, la Coca-Cola, y perdón que vuelva con la Coca-Cola, no necesita tener un departamento publicitario en cada país. Lo necesita la Coca-Cola, un departamento publicitario en cada país. Sí. Un departamento estructurado para hacer todo lo que ellos necesitan en cada país. Más o menos Estoy hablando global. de un departamento, no de una persona encargada de la publicidad, un departamento con todo lo que implica, lo necesita en cada país, si tiene una imagen global. No. No. Entonces eso no es un beneficio de la orientación global, el control y la coordinación de las operaciones. Me explico. Yo trabajé muchos años, casi 20 años en el sector salud, en compañías multinacionales como farmacéuticas. Y a mí me tocaba reportarme en Costa Rica y tenía que viajar muy a menudo, casi cada mes a Costa Rica. Y en Costa Rica estaban los gerentes de productos, los gerentes de mercadeo, los directores comerciales, estaban el gerente general de la empresa para Centroamérica y el Caribe, estaba el departamento de contabilidad, de cuentas por cobrar, toda la estructura, el centro de las operaciones estaba en Costa Rica. ¿Por qué? No sé, aparentemente los ticos son más inteligentes que nosotros, algo que yo no comparto. La pregunta que yo tengo, ¿Pfizer necesitaba tener un departamento completo de contabilidad aquí o un departamento completo de mercadeo aquí? No,
todo se hacía desde Costa Rica. ¿Qué tenían aquí? Un gerente del país, yo que era director de negocios y los visitadores a México, pero ellos tenían centralizadas las operaciones en un mercado para todos los mercados. Es decir, que Costa Rica era el centro de operaciones y lo es todavía de Pfizer, Bayer y la mayoría de compañías farmacéuticas que tienen presencia en la región de Centroamérica y Caribe. Otros están en Panamá, otros están en Costa Rica. Hasta aquí lo vamos a dejar, hasta aquí va a ser el examen. Va a ser el próximo miércoles y ahí estaremos finalizando el primer ciclo de lo que es el primer parcial. Me gustaría ahora dejar de compartir pantalla y preguntarles si alguno de ustedes tiene alguna pregunta hasta el momento. Profe, una preguntita simplemente. Ese slideshow que usted nos compartió ahora, usted está en el EVA, ¿verdad? O sea, está subido. Excelente pregunta, Emilio. Gracias. Tú siempre tan atento. Mira, voy a compartir pantalla de nuevo para que sepan dónde está. Estoy en el EVA, ¿lo ven? ¿Lo están viendo? Correcto. Eso fue la primera semana. Esto fue la unidad número 1. Por todo lo demás. Y aquí donde dice García Soto, Marketing Internacional, es el documento que yo le compartí directamente desde el EVA. Recuerden que para esta semana, hasta el próximo martes a las 12 de la noche, aquí tenemos esta tarea del caso de estudio grupal. ¿Recuerden? Sí. ¿Quién tiene otra pregunta? Okay. Para finalizar la clase. Entonces, te informa que el miércoles que viene es el examen. Sí, el examen casi siempre es la segunda semana. La sexta Agrega lo que dio hoy también, ¿verdad que sí? Sí, yo creo que lo dejamos la última vez hasta tendencias, Sí. pero eso lo hemos visto básicamente todo, por decirlo de alguna manera. Están todos presentes porque son 23 estudiantes y yo tengo 23 presentes. Sí, tanto por tanto. Chicos, No, disculpen, pero esta es la parte disculpe, más- la primera asistencia, yo no pude entrar porque como se hizo por Zoom, no tenía la aplicación descargada de la computadora. Me pasó lo mismo. Igual a mí. Déjenme ver si puedo revertirlo. Dame un segundito. A mí también. No, tranquilo, ustedes son mis amigos. Ay, yo no soy otro ¿A líder. ustedes le pidió actualización a alguno de ustedes cuando le A dieron mí el- me pidió actualización y yo tuve que esperar Exactamente, que se pidió una actualizara actualización y para por yo eso poder entrar. no pudimos entrar a tiempo. Ok, miren. Estoy poniendo también la pantalla ahora. Sí. Ya, lo corregimos. Bien. Muchas Gracias. profe. Tiempo. Señores, la aplicación que paga la universidad, a mí como docente, a ustedes como estudiantes, no es esta Zoom, es Microsoft Teams, la cual funciona bastante bien, pero lamentablemente en estos horarios pico se colapsa la aplicación. Vamos a ver primero si la próxima semana, aunque va a ser un examen, ustedes puedan, de hecho, vamos a tener clase, el examen va a ser posiblemente domingo, que es el otro horario que tenemos, y va a tener un tiempo limitado para que todos puedan entrar y hacer el examen, por decirlo de alguna manera. ¿Tienen alguna pregunta antes de finalizar la clase de hoy, por favor?